Saludos nuevamente a todos. Hoy, 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, una advocación mariana cuya origen se remonta a las apariciones de la Madre de Dios a Santa Bernardita en 1858 en Francia. Los encuentros de Bernadette o Bernardita con la Virgen María se produjeron en la gruta de Massabielle, a orillas del río Gave de Pau, en las afueras de Lourdes, un pueblo ubicado en las estribaciones de los Pirineos, en Francia. La Madre de Dios comunicó a la santa que el camino que el Señor tenía reservado para ella era difícil, con muchas cruces, pero que a cambio alcanzaría la gloria del cielo. Y es que el corazón de quienes aman muchas veces requiere ser purificado mediante el dolor o la enfermedad. La Virgen le dijo a Bernadette: no te prometo hacerte feliz en este mundo, sino en el próximo. Aquellas palabras de la Virgen de Lourdes tocaban un aspecto fundamental de nuestra existencia. Todos somos seres frágiles. Al mismo tiempo irían confirmando la promesa: la Madre estará con nosotros siempre, de la misma manera como estuvo al lado de su Hijo en la hora del dolor. Y con ellas Nuestra Señora de Lourdes le dice a cada uno de sus devotos que jamás estará solo, menos aún en la enfermedad. Nuestra Señora estará recordándonos siempre que debemos confiar en las promesas de Cristo y que solo en Él encontraremos alivio, mientras creceremos en paciencia, esperanza y amor. La historia de las apariciones de la Virgen de Lourdes son muy interesantes. Es uno de los 3 grandes santuarios marianos. No significa que sean las únicas apariciones reconocidas por la Iglesia, sino que son de los 3 más importantes. Por ejemplo, Guadalupe en México, Fátima en Portugal y Lourdes en Francia. La Virgen Santísima se apareció repetidas veces a Santa Bernardita Soubirous, quien nació en Lourdes en el 7 de enero de 1844. Ella era una humilde niña francesa de 14 años, muy pobres, con una familia muy pobre. En total fueron testimoniadas 18 apariciones, las que se produjeron entre el 11 de febrero y el 16 de julio de 1858. Era el 11 de febrero, un día como hoy, pero de 1858, cuando Bernardita, su hermana y otra niña iban al campo a buscar leña seca. Su familia vivía en una ex cárcel, en realidad vivían en un ex calabozo. Tenían que compartir lo que había sido un antiguo calabozo ahora abandonado con toda la familia. Y tenemos entendido que el padre, que trabajaba en un molino, raras veces tenía suficiente harina para hacer el pan con que alimentar a su familia. Así de pobres eran. Una humilde niña francesa de 14 años. Para llegar al lugar adecuado buscando la leña, cerca de una gruta tenían que cruzar un arroyo. Bernardita se demoró un poco en hacerlo porque temía el agua fría. Y ella pensó, aún siendo tan pobre, sus calcetines los quería cuidar porque hacía frío. Mientras se quitaba los zapatos, escuchó de pronto un ruido muy fuerte proveniente de la gruta cercana, como si fuese un fuerte viento. Entonces se acercó a ver lo que pasaba, y cuando estuvo frente a la gruta vio la figura de una mujer envuelta en una luz resplandeciente que iluminaba la roca. La mujer estaba vestida con un traje blanco, una cinta azul en la cintura, un largo velo y 2 rosas doradas sobre los pies. Era la Virgen María. En sus bellas manos portaba un largo rosario blanco y dorado. Y Bernardita, sobrecogida por lo que veía, se puso a rezar el rosario. Unos instantes después, un poco más calmada, se percata de que la Virgen la estaba acompañando en la oración. Luego la señora desapareció. Unos días después, el domingo 14, Bernardita volvió a la gruta de la aparición y empezó a rezar el rosario. De pronto, María aparece de nuevo, y la niña, en un arranque de valor e inocencia, le arroja un poco de agua bendita que llevaba en una botellita,
para asegurarse de que lo que estaba viendo no provenía del maligno. La Virgen la mira y sonríe. Luego hace la señal de la cruz con el rosario y la invita a rezarlo juntas. El jueves 18 ambas se vuelven a encontrar. La Virgen le pide a Bernardita que vuelva por los siguientes 15 días a la gruta. Ella le promete que lo hará sin dudar y María le responde con otra promesa: el cielo. Bernardita será dichosa en la vida futura. Mientras tanto, en el pueblo, los rumores de las apariciones empiezan a esparcir. El 19 de febrero, Bernardita regresa al lugar con una vela encendida, bendecida previamente. De ahí viene la costumbre de ir con velas y encenderlas. Al día siguiente, la señora le enseña a Bernardita una oración, que la niña graba en su memoria y corazón. Un día después, el domingo 21 de febrero, la niña se percata de que la Virgen estaba triste y le pregunta por qué está así, y Nuestra Señora le contesta: rogad por los pecadores. Para entonces, los rumores sobre Bernardita habían llegado a oídos de las autoridades, las que, temiendo algún alboroto, amenazaron a la niña con llevarla a la cárcel si seguía hablando sobre las apariciones. Bernadette, sin quererlo, terminó convirtiéndose en blanco de burlas e insultos por parte de quienes la consideraban una desquiciada, loca o muy poca cosa para ser testigo de semejante gracia. El día 22 la Virgen no apareció. Sin embargo, la niña no perdía la esperanza de volverla a ver. Para el 23, alrededor de 10,000 personas acudieron a la gruta para presenciar el prodigio del que tanto se hablaba. La Virgen se apareció de nuevo a Bernardita y le pidió que comunicara a las autoridades eclesiásticas su deseo de que se elevara un santuario en el lugar, en donde los peregrinos y penitentes pudiesen acudir. Bernardita le comunica esto a un sacerdote amigo, quien le pide que pregunte a la señora cuál es su nombre y que dé un signo que confirme quién es realmente. A la mañana siguiente, un rosal blanco brotó entre las piedras de la gruta. El día 24, la pequeña le cuenta todo a la Virgen, quien le sonrió. Luego le pide nuevamente que ruegue por los pecadores al grito de penitencia, penitencia, penitencia. Ruega a Dios por los pecadores. Besa la tierra en penitencia por los pecadores. Bernardita hizo cuanto se le pidió e invitó a la gente que estaba en ese momento a que hiciese lo mismo. El 25 de febrero, Bernardita, por indicación de la Madre de Dios, escarbó el fondo de la gruta y empezó a brotar agua. La Virgen, acto seguido, le ordena beber, lavarse los pies en la fuente que se había formado y comer un poco de hierba. Esta acción hace que las personas que estaban viendo a Bernardita, al verla comer hierba, como si fuese un animal de granja, la criticaron y muchos de ellos se alejaron, decepcionados, diciendo que era alguien que estaba mal de sus facultades mentales. El 26 se produce la primera curación. Un obrero de apellido Bourriet, quien había perdido la visión del ojo izquierdo, ora y se frota el ojo estropeado con el agua de la fuente. De pronto empezó a gritar de alegría al darse cuenta de que había recuperado la vista. El 27 la Virgen no aparece. Aún así, Bernardita permanece frente a la gruta y bebe del agua del manantial mientras reza por los pecadores. El 28 Bernardita vuelve a la gruta, pero es llevada a la fuerza a la casa del juez. Se le imputa haber alterado el orden público y es amenazada con la prisión. Por la noche se produce otro milagro. Catalina la Tapí moja con el agua de la fuente el brazo que tenía dislocado y milagrosamente el miembro recupera su flexibilidad. El martes 2 de marzo, Bernardita va de nuevo donde el párroco a recordarle el pedido de la Virgen. El 3 de marzo la pequeña vuelve a verla y le pregunta de nuevo su nombre. La Virgen solo sonríe. Ese día una madre lleva en brazos a su hijo enfermo que se debatía entre la vida y la muerte. La madre lo introdujo en las frías aguas de la fuente y solo unas horas más tarde el niño respiraba mejor y se veía repuesto. Un grupo de médicos certificaría más tarde que no había explicación para lo sucedido y que esta curación sería catalogada como milagro de primer orden.
El 4 de marzo, al finalizar los 15 días, la Virgen se presenta de nuevo pero permanece en silencio. Poco después de 2 semanas, el 25 de marzo, la Virgen volvió a parecerse a Bernardita, levantó los ojos al cielo, juntó las manos en oración y le dijo: «Soy la Inmaculada Concepción». Era la primera vez que se refería de esa manera a sí misma. La pequeña le contó lo sucedido al párroco, quien quedó conmocionado ante tamaña revelación. 4 años antes se había proclamado el dogma de la Inmaculada Concepción y era común entre la gente ignorar completamente aquel dato. Esto es curioso, porque estamos hablando de 1858. Apenas hacía 4 años, en 1854, que la Santa Sede había emitido el dogma sobre la Inmaculada Concepción de María, es decir, que María nació sin la mancha del pecado original, en preparación a ser la madre del Salvador y por los méritos adelantados de la pasión de su Hijo. Es decir, nuestro Señor hizo una excepción con María, a diferencia de todos nosotros, y por ello es considerada la criatura más perfecta en la historia de la humanidad, la madre de nuestro Señor, por esa razón. Pero dentro de la Iglesia, todavía ni siquiera dentro del mismo clero se entendía perfectamente el alcance del dogma de la Inmaculada Concepción. Se cuenta que cuando Bernardita le dijo el nombre que le había dicho la Virgen, «Soy la Inmaculada Concepción», se lo dijo en su dialecto patois del francés. El párroco le dijo: «¿Y tú sabes lo que significa Inmaculada Concepción?». Bernardita contestó que no. Bernardita era una niña muy pobre que no sabía ni leer ni escribir, mucho menos iba a entender un dogma que apenas los teólogos en la Iglesia estaban entendiendo y pasando a aceptar en sus diferentes comunidades. Meses más tarde, el 16 de julio, se produjo la última aparición. Bernardita sintió que la Virgen la llamaba y acudió a su encuentro. Al llegar a la gruta vio que había sido colocada una valla alrededor y que no se podía pasar. Un segundo después, estando todavía enfrente de la gruta, vio a la Madre de Dios. Me pareció que estaba delante de la gruta, a la misma distancia que las otras veces. No veía más que a la Virgen, y jamás la había visto tan bella, dijo posteriormente la santa. Esa fue la última vez que madre e hija se encontraron en aquel lugar. Muchos consideran que la aparición de Nuestra Señora de Lourdes es un agradecimiento del cielo por el dogma de la Inmaculada Concepción y una exaltación de las virtudes de pobreza y humildad encarnadas en la pequeña Bernardita. Definitivamente hay de eso. También vale recordar que el mensaje de Lourdes es un llamado a aceptar la cruz, que es la puerta de la vida eterna en cada una de nuestras vidas. Las apariciones de la Virgen de Lourdes son una invitación amorosa a la oración, especialmente del Santo Rosario, y a la penitencia, a realizar obras de misericordia por los pecadores y enfermos. Recordemos que tan solo hacía poco más de 30 años, en la aparición de Nuestra Señora en Rue du Bac, en lo que conocemos ahora como la Medalla Milagrosa, Catalina Labouré, en 1830, era una novicia de las Hermanas de la Caridad en París, y en julio de 1830, siendo una jovencita, escuchó casi a medianoche una voz que le llamaba y le decía: «Levántate, la Virgen te espera». Era un ángel en forma de niño y que la guió hasta la capilla donde Catalina Labouré dio a la Virgen. Eso fue en julio. En noviembre de ese mismo año, la Virgen se apareció con un globo en la mano en donde le dijo que ese globo representaba a cada alma, al mundo entero y a cada alma en particular. Y alrededor de ella, extendiendo sus manos, de sus manos salieron rayos de luces que descendían a la tierra. Y le explicó que esas eran las gracias que ella iba a dar en esa capilla a aquellos que la solicitaran.
pero que había muchos anillos de las joyas que portaba la madre en sus manos que no brillaban. Y Catalina le preguntó a Nuestra Señora por qué era esto. Y ella le dijo, son las gracias que nadie pide o que no aceptan. Pídelas tú. Entonces apareció un óvalo con unas letras alrededor de la Virgen que decía, oh María concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Si analizamos lo que esto significa, oh María concebida sin pecado, ahí está hablando de que María es la Inmaculada, pero no se refiere a sí misma como Inmaculada, sino concebida sin pecado. Es hasta las apariciones de Lourdes 38 años después, 28 años después, que Nuestra Señora le dice a Bernadette, yo soy la Inmaculada Concepción. Un bello relato para festejar a nuestra Santísima Madre hoy 11 de febrero. Una felicitación a todas nuestras amigas y oyentes que llevan el nombre de Lourdes. Y a todos un cordial saludo. Nuestra Señora de Lourdes ruega por nosotros. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Hasta la próxima.